El CEIC y la Unidad Educativa Hatari Unancha presentan su programa Sinchiyari TV. Ñukanchikpa yuyaywan sinchiyarishun. Pedagogía. Cultura. Entrevistas. Experiencias. Diálogos. Historias. Vinculación con la comunidad. En Sinchiyari TV. Ñukanchikpa yuyaywan sinchiyarishun. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, estimados televidentes. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa a través de Sinchiyari TV. En esta noche vamos a estar abordando un tema central como es Paulo Freire como servidor público. Asimismo, estaremos presentando una entrevista con Jimena Proaño, quien nos va a narrar su experiencia como voluntaria en la zona de Sumbawa. Y en un tercer momento estaremos presentando un video representativo sobre la experiencia de este voluntariado que han hecho muchos docentes en la unidad Hatari Unancha, quien cada uno de ellos ha dejado una experiencia única y tanto para ellos como para las comunidades en donde han intervenido. Esta noche voy a estar con mi compañero Luis. Acompáñanos. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a este séptimo programa. Gracias también al espacio que nos brinda TVMIG, Canal 47. Es interesante cómo semana tras semana vamos demostrando una serie de experiencias y difundiendo toda la propuesta que nos comparte el gran pedagogo Paulo Freire. Acompáñenos. El hablar de Paulo Freire como servidor público, de hecho, es una parte importante de su vida, pues al ser secretario de Educación de Sao Paulo, ha marcado un hecho importante al enfrentarse al factor de la opresión de los más necesitados. Es por eso que vamos a dar paso al siguiente video, en donde marca toda una historia sobre Paulo Freire como servidor público. La vida de Paulo Freire como funcionario público. Durante su vida, Paulo Freire también tuvo una época en que desempeñó funciones públicas en el Estado brasileño. Estas actividades iniciaron en 1946. En ese tiempo, Paulo Freire estaba relacionado con los sindicatos dirigidos por el Estado, y fueron ellos quienes le ayudaron a obtener un puesto en el Servicio Social de la Industria, en calidad de jefe del Departamento de Educación y Cultura. Durante este tiempo, Freire trabajó principalmente con campesinos analfabetos. La importancia de trabajar con este grupo de personas radica en que en esa época leer y escribir eran requisitos imprescindibles para poder votar en las elecciones presidenciales brasileñas. Por lo tanto, lograr que los campesinos aprendieran a leer y escribir les iba a permitir participar en la vida política del país. Esa experiencia era crucial para desarrollar posteriormente su método de alfabetización. Paulo siempre estuvo ligado a las organizaciones sociales, buscaba el cambio en las estructuras de esas organizaciones, para que éstas respondan a la realidad de sus integrantes. Como director del Departamento de Educación y Cultura, trabajó principalmente entre los pobres que no sabían leer ni escribir. Freire empezó a adoptar un método no ortodoxo de lo que puede ser considerado una variación de la teología de la liberación. Para otros autores de la vida de Paulo Freire, el método que aplicaba era el método democrático y conversacional llamada conciencia de Freire. Uno de los lugares en donde trabajaba Paulo Freire era en las guarderías y escuelas del Servicio Social de la Industria. Allí intentó obtener la participación de alumnos y padres de alumnos en los debates acerca de cuestiones de educación y sociedad. Trabajar con niños significaba para él tener en cuenta también su entorno social y familiar. Estaba claro que los problemas como la malnutrición y el trabajo infantil solo podían resolverse mediante la participación de los padres. En el marco de los llamados clubes de trabajadores, Freire y sus colegas intentaron conseguir que los trabajadores industriales examinaran sus problemas individuales y temas generales. Intentó decir a los trabajadores que no debían totalmente
estar en manos del CESI, la responsabilidad de resolver sus problemas. Los mismos debían tratar de superar las dificultades y obstáculos. La finalidad de esta labor era integrar al trabajador en el proceso histórico y alentarle a organizar personalmente su vida en la comunidad. En un momento de su trabajo entró en conflicto con el servicio social de la industria. Llegó a desacuerdos con la asociación de empleadores como donante y finalmente se rompieron las relaciones. Freire rechazó la mentalidad de caridad como una forma de ayuda a las personas, pero que no los reconoce como sujetos. Se les ayuda, pero exactamente y solo por la voluntad de los ayudantes, que quiere demostrar su supuesta superioridad moral. Paulo Freire finalmente deja esa dirección en 1956. En 1961 fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife y en 1962 tuvo la primera oportunidad de aplicar de manera significativa sus teorías, cuando enseñó a leer y escribir a 300 trabajadores de plantíos de caña de azúcar en tan solo 45 días. En este marco surge el programa de alfabetización y la creación de los círculos de cultura que posteriormente se extiende por toda la región. Paulo Freire desarrolla un método de alfabetización que no se conforma con enseñar a leer ni escribir, sino que busca producir un cambio efectivo y real en las personas y en el mayor conocimiento del mundo que las rodea. Se plantea como un método participativo que tiene como base principal el compromiso de las personas participantes. En este momento, ya el trabajo de Paulo Freire es reconocido y usado en todo Brasil, hasta que en 1964 el golpe de Estado cortó el trabajo y las prohibiciones educativas por considerarlas comunistas. En este video podemos palpar toda la labor que hizo Paulo Freire en su época, fundamentalmente desde el año 1946 como servidor público. Fue también uno de los grandes destacados en el Departamento de Educación y Cultura en su país, es decir, que su proceso estaba enfocado siempre en el proceso de la alfabetización, pensando que el más necesitado debía aprender a escribir, a leer, porque también fue un punto importante para acceder a las elecciones presidenciales, para dar su voto. Entonces, a partir de esta realidad, él propuso una serie de experiencias que lo venimos practicando nosotros desde la experiencia del CEIC y la Unidad Educativa Jatari Unancha. Esto nos invita también a seguir trabajando y pensar en una educación propia. Esto lo que propone como servidor público es también no pensar en esta dinámica o en este ejercicio de quedar estancado en un proceso burocrático, sino que responda a las necesidades. Vamos a continuar con la entrevista a Jimena Proaño, quien nos va a narrar su experiencia como voluntaria en la zona de Sumbawa. Vamos a poder evidenciar que cada persona que hace una labor en cierto sector siempre va a dejar un legado importante, y qué mejor que este legado sea en favor de quienes más lo necesitan. Hola con todos, mi nombre es Jimena Proaño. Hice un voluntariado en Sumbawa desde junio de 1989 y fui la primera mujer en hacer un voluntariado de un año o casi un año, como fue mi caso. Me han pedido que comparta con ustedes mis reflexiones en torno a esa experiencia vital del voluntariado y cómo el voluntariado aporta en la transformación social y también en la persona misma. Entonces empezaré por hablar de mi propia experiencia y cómo me ayudó, cómo me sirvió en lo personal y en lo profesional. Creo que tomar una decisión de dedicar un año o una práctica continua de voluntariado en cualquier causa implica que hay un ideal dentro, y detrás de un ideal hay una búsqueda, hay una esperanza de cambiar algo, de comprender algo, de acercarse a unos, a otros, de destinar con toda la dedicación, con toda la concentración, las capacidades completas de la persona para esa causa.
En junio de 1989 yo estaba graduándome de profesora de educación primaria en el Normal Superior María Auxiliadora, ubicado en Quito, en el barrio El Dorado. Para esa fecha también había pasado una experiencia muy nutritiva en un grupo juvenil dirigido por un salesiano, por el padre Luis Ricciardi, que nos acompañaba, más que dirigirnos, nos acompañaba tanto en el proceso del grupo como en el proceso personal. Y en mi propio proceso de búsqueda interior, pues bullían muchas inquietudes entre la justicia social, entre la educación como un camino y también otras de naturaleza espiritual. Para mí, la decisión de hacer un voluntariado surge como un paso necesario para poder encontrarme con los otros y encontrar en los otros esa llamada que sentía profundamente desde muy niña. No sabía para entonces si era una llamada al servicio como religiosa o si era una llamada al servicio como misionera o como educadora, que ya lo era. De todas formas, decidí asumir el riesgo de lo desconocido y de entrar a vivir en la comunidad salesiana de Sumbawa. Creo que la palabra voluntario parte de la voluntad, se origina en la decisión personal que definitivamente tiene consecuencias, y en esa medida creo que cambia la vida. Mi decisión de ir al voluntariado pues me trajo muchas consecuencias, muchos aprendizajes. También desarrollé muchas interacciones con personas de diferentes países, con voluntarios internacionales, con religiosos salesianos, también con profesionales de otros países que estaban haciendo misión en salud, finalmente con comunidades religiosas y fundamentalmente con el pueblo indígena de Cotopaxi y el programa de escuelas indígenas que llevaba adelante el padre Pepe Manangón y la comunidad salesiana. Para ese tiempo, una Nobel profesora de educación primaria que quería entender cómo funcionaba este proceso de la educación bilingüe intercultural que estaba dando sus primeros pasos. Una enorme cantidad de preguntas, ¿no? Y muchas respuestas que se venían de a poco, porque no tuve ninguna respuesta específica desde el principio, y tal vez esa incertidumbre es uno de las experiencias más sobrecogedoras cuando haces un voluntariado, pero también de las que más te forman, porque controlar la incertidumbre, no tener asegurado nada concreto más que de pronto y conocer cómo sería tu jornada del día siguiente o de la semana, y no poder deparar las experiencias que tendrías que encontrar, creo que te dan fortaleza interna, pero también te enseñan a confiar más allá de tus propias fuerzas, en la fuerza del otro, en la voluntad de Dios y en aquello que podemos hacer juntos. Más allá del voluntariado, creo que la educación como un proceso vivo y de transmisión, de reproducción de vida, es una experiencia maravillosa cuando parte del amor, cuando parte de la conciencia de aquello que estamos haciendo cuando educamos. Y una de las mejores experiencias que tengo es haberme encontrado con grandes educadores, dirigentes indígenas que educaban con su presencia, con su forma de actuar, con su ética humanista, tal vez mucho más de lo que algunos maestros o formadores de educadores lo harían. Y es que había profunda coherencia entre lo que decían y lo que hacían, y esa fue una de las mayores lecciones que aprendí en el voluntariado de Sumbawa, a ser coherente profundamente y no hablar más allá de aquello que podía cumplir, no solo con mi esfuerzo, sino sumando mi esfuerzo al de otros educadores, al de los misioneros
de Sumbawa y también el de mis compañeros voluntarios. Aún recuerdo ese desafío que compartimos con mi compañero francés, François Allais, cuando ante la falta de pizarras en Guayama para dar las clases a los compañeros docentes, decidimos, bueno, mejor dicho, François impuso su idea de llevar una pizarra en la madrugada de un jueves desde las 3:30 de la mañana, caminando por el filo del Quilotoa y bajar hacia Guayama Grande. Naturalmente ustedes comprenderán, estábamos todavía con la sombra del amanecer y comenzamos a caminar en medio de una fuerte ventisca que finalmente terminó arrojándonos el pizarrón muchos metros abajo, ¿no?, en dirección hacia la laguna, y arrojando a los voluntarios, uno de frente, otro de lado, contra la arena de la bajada. Y finalmente mirar cómo el pizarrón tan ansiado volaba metros abajo y decidir en cuestión de segundos si asistir al compañero voluntario que había caído y había perdido el aire en la caída o ir corriendo tras el famoso pizarrón de la aventura. Al final se hicieron las dos cosas y diría que más, porque aunque llegamos tarde a Guayama Grande, llegamos con la pizarra completa, la instalamos y seguro que la habríamos podido llevar el fin de semana con alguno de los sacerdotes salesianos, pero creo que ese ímpetu, ese ánimo, ¿no?, de hacerlo, de vencer esos pequeños obstáculos, tal vez la madrugada, el frío, el viento, el riesgo de caerse y no ver el camino, o como lo que pasó, no poder controlar el elemento natural del viento, pues refleja muy bien el espíritu del voluntario, que es más que una persona que va a hacer todo lo que se le pida en un tiempo determinado. Un voluntario es una persona con una decisión que está buscando aterrizar en la vida. Un voluntario es entonces un proyecto de vida que está en ciernes, un proyecto de ideal que está aprendiendo a hacerse realidad. Y sin duda, creo que no se puede hacer realidad si no tiene el contacto nutritivo con los demás, con sus amigos, con sus compañeros de voluntariado, con los sacerdotes, pero también con la naturaleza, también con las personas del día a día, aun cuando no sean las que acompañan el trabajo. Pues y esa es el gran aporte del voluntariado, mover la capacidad de decidir como personas libres a destinar de forma continua, concentrada, un año de tu vida o el tiempo que así lo estimes, y darlo de corazón, buscando descubrir en las relaciones que te depara el voluntariado nuevos aprendizajes de vida y la plenitud de tu realización personal. Y creo que el voluntariado en Sumbawa para mí cumplió muchas de esas expectativas y también me enseñó a enfrentar muchos problemas que no esperaba. La entrevistada nos comparte una serie de experiencias cargadas de anécdotas, de historias, de procesos educativos que nos permite reflexionar una y otra vez. Es de este modo que podemos comprender el voluntariado como una experiencia de vida, una experiencia que está marcada en una serie de saberes que se aprende mutuamente. Este accionar se hace desde la experiencia de vida, viviendo y conociendo las realidades. Esta experiencia no está simplemente en prestar un servicio o hacer una ayuda, sino más bien es una formación de vida como persona y como profesional. Es esto que nos ha compartido y que nos impulsa también a seguir trabajando desde el voluntariado para cruzar una serie de experiencias o tejer aprendizajes. En este tercer momento vamos a abordar el tema del voluntariado en el proceso educativo en la zona de Quilotoa. La experiencia del voluntariado es y continuará siendo uno de los factores principales dentro de nuestra institución Hatari Unancha. Es así que por más de 40 años varias personas se han involucrado en este proceso del voluntariado, dejando cada uno su aporte y a la vez llevándose la gratitud de todo un pueblo. Las acciones pastorales, educativas, organizativas y de desarrollo en Sumbawa
y el Quilotoa, lo que es la cuenca alta del río Toachi y sus alrededores, no hubieran sido posibles sin el aporte de cientos de personas que ofrecieron una parte de su tiempo para colaborar en este gran proyecto. Desde distintos puntos del país e incluso desde otros países llegaban hombres, mujeres, jóvenes, estudiantes, profesionales, todos con el deseo de ayudar a que las condiciones de vida mejoren en la zona. La misión salesiana de Sumbawa era una casa que acogía a todos, unos más jóvenes, otros con juventud acumulada, todas con las más variadas motivaciones. Llegaban, se adaptaban e incorporaban al trabajo rápidamente. Si bien el motor principal que los motivaba era ayudar, al final descubrían que no solo habían venido a dar algo, sino que también iban a recibir mucho. Hay muchos testimonios de voluntarios a quienes su paso por Sumbawa les transformó la vida y hoy continúan desde otros espacios aportando a la sociedad. Tenemos el ejemplo del matrimonio de diplomáticos franceses, Yvonne y Simone Bach, que en una secuencia de fines de semana y feriados vinieron a Sumbawa para diseñar el primer método de aprendizaje de las matemáticas, y que dejaron elaborados los primeros folletos y materiales de esta difícil área del conocimiento. Mientras él trabajaba en este tema, Simone, la esposa, preparaba el almuerzo al muy estilo de la cocina francesa, lujo y deleite, para los paladares más exigentes. De ellos aprendimos a afinar el gusto. Vinicio Villalba, sociólogo de la PUCE, en sus insistentes preguntas sobre la realidad, voluntario permanente que tenía preparadas las discusiones y análisis para discutirlas con los y las voluntarias que llegaban el fin de semana, cuestionando la fe, la religiosidad y las prácticas de evangelización de los jóvenes salesianos en formación, tienen que haber aportado al proceso formativo de los religiosos. Aprendiendo entre pares, se formaron generaciones de religiosos con conciencia y pensamiento crítico. ¿Cómo no recordar al amigo Casten, alemán experto en preparar las más deliciosas salsas sin tanto ingrediente? Leo, el voluntario ecuatoriano cuencano que se volvió el guardia del vivero forestal y de quien todos hacían bromas por su genialidad y particular forma de relacionarse en el equipo. Miguel Argüello llegó desde Cayambe y en Sumbawa aprendió lo que decimos 7 oficios, 14 necesidades. Porque para eso estamos los y las voluntarias, para, en esa generosidad propia de la etapa juvenil, irle aportando también al conocimiento de la realidad, el análisis y las discusiones a veces muy acaloradas sobre la injusta forma de vida de los habitantes. Y cuando junio llegaba eran tiempos de mucha, pero mucha actividad educativa, pastoral y de salud. La fiesta de Corpus Christi, que ponía a todos a aprender de los primeros auxilios, de los jet ambulancia o camioneta ambulancia, por accidentes ocurridos en esos caminos en mal estado, estrechas y cerradas curvas. No solo había que transportar al hospital de Sumbawa a los heridos por la cornada de un becerro de las tradicionales corridas de toros de pueblo, sino también por los casos de violencia en riñas de los hombres alcoholizados y más de una vez un adelanto de parto. Hay que decir que en este ir y venir de voluntarios y voluntarias, los que siempre se quedaban y que se constituyeron en modelo a fijarse y seguir fueron Mauro y María. Lo de ellos, que fue una opción de vida en pareja, y junto con ellos sus hijos, que asistieron a la escuela de Sumbawa. El joven matrimonio constituido por ella, la esposa polaca, y él italiano, que desde muy por la mañana hasta entrada la noche siempre estaban trabajando en innumerables actividades. La forestación, la carpintería, las clases en su internado, el cuidado de los niños, tejidos y charlas de formación a las mujeres solteras y casadas o en pareja, siempre con una impresionante calidad de acogida. Llegaban a su casa por 4 meses parejas de matrimonios europeos para cumplir una misión. Siempre se regresaron a sus pueblos de origen con significativos cambios a causa de la experiencia de la convivencia intercultural. Impactados por la pobreza, pero satisfechos por lo que generosamente habían donado, al paso de los años y con mayor madurez, fueron siendo más y más tolerantes y cariñosos. Algo que nunca faltó fue su amor a los niños, a las mujeres abusadas, abandonadas, desamparadas, maltratadas, asistiéndolas con amor, protección y auxilio. El voluntario en Sumbawa estaba organizado de la siguiente manera.
Quienes recibían el envío por un año de permanencia llegaban al inicio del año escolar, costa o sierra, y entre sus labores de casa, el aprendizaje de la lengua, la cultura, la música, estaba de visitar las escuelas con la tarea de formación humana, catequesis y doctrina. La forestación, los molinos, el agua entubada, los huertos, las mezclas nutricionales, el desayuno escolar, etc. Los viernes en la noche recibían a los voluntarios de fin de semana con comidita caliente y la sobremesa al calor de la chimenea y unas canciones de barricada. Los voluntarios de fin de semana que apenas llegaban recibían su carga horaria en las extensiones del colegio, unos a Guayama, Chuchilán, otros a Tigua, Casa Quemada, Huangaje. El sábado realizaban las compras para el almuerzo escolar. Se armaban de escobas para el aseo de las aulas y ambientes de aprendizaje, ya sea caminando por algunas horas o sobre una estera en el balde de la camioneta llegaban a sus centros, a las clases, a cocinar y atender en todo lo que la comunidad requiera. Jugar, cantar, estudiar, así se reconocía al voluntario perdido entre los alumnos. Antes de ir a las clases en el colegio y el programa universitario, los y las voluntarias ecuatorianos instalaban la feria, en la plaza de granos la balanza, los costales, aguja y hilo para recibir desde pequeñas porciones de granos, cebada, habas, arveja, maíz, hasta cosechas enteras para el acopio en el molino de Zumbagua. Bajo los principios de peso y precio justo, se inició el proceso de comercialización y procesamiento de granos en los molinos de Zumbagua y Casa Quemada. A las 8 a.m. empezaban las clases. Ello hacía que los alumnos mantuvieran una relación horizontal con sus docentes que daban valor al trabajo de productores agrícolas, del mismo estivaje como trabajo digno. El nivel técnico fue una actividad transversal y se debe a la exigente presencia del voluntario ecuatoriano Dr. Rodrigo Martínez, orientador y asesor de varias tesis de licenciatura de los voluntarios en distintas universidades del país. Él, muy a pesar de que se destinó como funcionario del área de planeamiento de la DIPIC, primero y luego de la DINEIP, mantuvo y reservó su carga horaria en el colegio y el programa universitario, pues no se podía aportar sin pasar por la experiencia de enseñar y aprender en este modelo educativo popular y liberador. El voluntariado sigue presente en el trabajo del CEIG y el Colegio Jatari Unancha. Esta forma de colaboración es una muestra de que las pequeñas acciones logran grandes cambios en la sociedad y en la vida de las personas. De este modo llegamos a la parte final. Este trabajo ha sido de singular importancia porque hemos comprendido todo el proceso de voluntariado, que ha sido una significación de vida, una identificación dentro del proceso educativo, y que no estaba simplemente en prestar un servicio, sino también pensada en ese proceso de carisma, de compromiso, de ayudar entre unos a otros. Es esto que nos da ese realce para seguir trabajando desde el CEIG y el Jatari Unancha. Compañera Doris, estamos en la parte final. Así es, Luis. Así queremos agradecer a todos quienes nos acompañaron esta noche y a la vez comprometerles para nuestro próximo programa. Aquí, por este espacio de Sinchiyari TV, Ñukanchikpa Yuyaywan Sinchiyarisun. Y TV MIG.